Voces CSIC Balears, el podcast que te trae las últimas novedades en ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en les Illes Balears. Bienvenidos, soy Adrián García, técnico de Comunicación y Divulgación en el IFISC, el Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos. Y yo soy Ana Núñez, técnica de Comunicación de la representación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en las Illes Balears. Y hoy os traemos el 18º episodio de nuestro podcast Voces CSIC Balears, un espacio en el que queremos presentarte las voces de nuestros investigadores e investigadoras y en el que tú también tendrás mucho que decir. Saludamos a nuestra científica de hoy, Beatriz Guijarro. Beatriz es licenciada en Biología y doctora en Ecología Marina por la Universidad de les Illes Balears. Su tesis se centra en la dinámica poblacional y evaluación de los decápodos de fondo explotados por la pesca de arrastre de las Islas Baleares. También es funcionaria de carrera en la escala de científicos titulares del Organismo Público de Investigación, el IEO. Actualmente es la coordinadora del Programa Mediterráneo del área de pesquerías del IEO. Bienvenida, Beatriz, un placer tenerte hoy en nuestro podcast. Hola, buenos días. Bueno, empezamos con una de tus líneas de investigación, la centrada en la pesca de arrastre. ¿En qué consiste este tipo de pesca? ¿Y qué especies se capturan? Y bueno, ya que estamos, ¿qué ventajas o desventajas tiene esta pesca de arrastre frente a otros sistemas? Bueno, la pesca de arrastre consiste en una red que tiene forma de saco y que es remolcada por un barco, de manera que se abre horizontalmente con la ayuda de unas puertas que también son arrastradas por el mismo barco. Esto hace que el saco avance por el fondo marino y vaya recogiendo todas las especies que allí se encuentran, tanto especies, lo que llamamos especies demersales, como especies bentónicas, que son aquellas que viven relacionadas directamente con el fondo marino. El tipo de especies o las especies en concreto que se capturan dependerán un poco de la profundidad en la que esté trabajando el barco y también de la zona. No en todas las zonas, por el tipo de hábitats que hay exactamente las mismas especies. Por ejemplo, en el Mediterráneo en general y en concreto aquí en las Baleares, la pesca de arrastre captura especies como la gamba roja, la gamba blanca, la merluza, el salmonete, el pulpo, la cigala, etcétera. Es decir, hay una gran cantidad de especies distintas capturadas. Eso está muy relacionado con una de las características del Mediterráneo, de las pesquerías, y es que son multiespecíficas, es decir, se capturan una gran cantidad de especies. Y esto, por un lado, es una de las ventajas de este tipo de pesca, que consigues capturas muy variadas de distinto tipo de especies. También es un arte que permite capturar especies que de otra manera no serían accesibles a la pesca. Por ejemplo, un caso sería la gamba roja. La gamba roja se captura solo con arrastre de fondo porque habita a grandes profundidades. De hecho, la pesquería de esta especie se desarrolla entre los 500 y 800 metros de profundidad. Desventajas tiene también algunas. Una de las principales es que también es poco selectiva, es decir, ya lo hemos dicho, captura todo lo que encuentra y eso también implica que captura especies que no son importantes desde un punto de vista comercial o partes o especies bentónicas que forman hábitats que convendría protegerlas y también de esta manera tiene un impacto elevado en el fondo, en los fondos marinos que se está trabajando. Otra de las desventajas es que tiene un elevado consumo energético, es decir, al final hay que arrastrar artes de pesca a grandes profundidades, como comentaba, puede llegar hasta los 800 metros de profundidad, con lo cual es necesario que los motores tengan una potencia elevada para arrastrar por el fondo todo, no solo lo que se captura, sino todo el propio arte de pesca que forma la red de arrastre. Vale. Escuchándote, podemos entender que la pesca de arrastre no es una buena técnica teniendo en cuenta lo que has dicho, que no es selectiva y destruye el fondo marino. Pero, ¿qué alternativas mejoras se pueden realizar en ella? Bueno, hay muchas maneras de mejorar lo que podríamos llamar la eficiencia ecológica de este arte. Una de ellas, que probablemente sería la más simple incluso conceptualmente, es no arrastrar en fondos en los que encontramos hábitats sensibles o especies que son especialmente vulnerables. Un claro ejemplo es que está prohibido pescar con artes de arrastre en fondos de menos de 50 metros, de manera que los fondos donde encontramos Posidonia oceanica están protegidos. En el Mediterráneo también está prohibido pescar, por ejemplo, a más de 1000 metros de profundidad, con lo cual son hábitats que estamos protegiendo. Esto es la manera más fácil de mitigar el impacto en este tipo de fondos. Una medida similar es cerrar ciertas áreas todo el año durante algunas épocas del año.
sería la aproximación de áreas marinas protegidas, que son zonas de especial interés ecológico que están protegidas y no se puede explotar en ellas, o cerrar zonas en las que durante todo el año, durante una época del año, en las que sabemos que hay una elevada concentración de aquellas partes de las poblaciones de peces o de organismos marinos especialmente vulnerables. Por ejemplo, en las zonas donde se acumulan o donde hay gran abundancia de juveniles o de reproductores. Si se cierran estas zonas, el impacto que se hace sobre estas especies se puede minimizar mucho. Hay otra manera de mejorar la eficiencia y de evitar el impacto en el medio, que sería con la mejora de la selectividad. Al final, lo que comentaba, las redes de arrastre son un saco, en la parte final, que se llama copo, tiene una malla con una determinada luz de malla por la que pueden escapar algunos ejemplares y algunas especies. Si nosotros modificamos el tipo, la forma de esta malla o incluso el tamaño de esta malla, se hace más grande, por ejemplo, aumenta y permite que escapen más ejemplares pequeños, que son los juveniles, que son una parte muy importante de la población que conviene preservar. Otra manera es trabajar con artes de pesca que sean más ligeros, tanto puertas más ligeras como artes en sí, como la propia red, que no pesen tanto, de manera que el impacto en el fondo sea menor, o incluso un tipo de puertas con las que ya se trabaja actualmente, que se llaman puertas semipelágicas. Son puertas que no están arrastrando directamente en el fondo. Esto minimiza mucho el impacto que se puede hacer en el fondo marino y además permite disminuir el consumo de combustible. De manera que hay un impacto también ambiental que se puede reducir por aquí. Y otra manera sería modificar el propio arte, es decir, evitar la captura de organismos que se encuentran asociados en el fondo, tipo organismos bentónicos, que son organismos que a lo mejor no son explotables comercialmente. Estoy hablando a lo mejor de erizos, algas o especies de este tipo, o esponjas incluso. Se pueden hacer modificaciones en los artes de manera que el arrastre evite o permita que estos organismos no caigan dentro de la red, con lo cual se minimiza mucho el impacto. En realidad hay muchas maneras de minimizarlo y al final, como siempre, no hay una que sea perfecta o que sea la mejor. Al final, cuando combinas varias de estas medidas, pues se puede mejorar y disminuir el impacto y bueno, también dependerá mucho de la zona en la que haya que trabajar y el tipo de especies que se están explotando en ese momento. Me ha llamado la atención de lo que has comentado, de que en el Mediterráneo está prohibido utilizar la pesca de arrastre a más de 1000 metros. Sí. Y es decir, ¿por qué? Bueno, esto fue un acuerdo que se llegó a nivel internacional para proteger... los fondos marinos son muy ricos, pero depende de la zona y depende del estrato de profundidad. A poca profundidad hay una gran riqueza que está muy asociada con la incidencia de la luz. Tenemos organismos como la posidonia o también algas de distintos tipos. A grandes profundidades, los fondos son más delicados en el sentido de que allí la vida es más lenta, en realidad. Puede haber, probablemente la riqueza específica no sea tan elevada como en fondos más costeros, pero las especies que hay son más vulnerables porque suelen ser especies de vida muy larga, de crecimiento muy lento. Por lo tanto, el impacto que puede haber sobre ellas puede ser mucho mayor y puede tener consecuencias. Y bueno, fue establecer unos límites, fue establecer ese límite de profundidad que bueno, se acordó así y podría haber sido otro, pero bueno, en algún punto hay que establecer los límites. Recientemente has publicado un estudio en el que analizas la dinámica poblacional y biológica de la gamba roja en el Mediterráneo. Esta especie es muy conocida culinariamente. ¿En qué consistió este estudio? ¿Está también relacionado con la pesca de arrastre que estábamos comentando hace un momento? Bueno, está relacionado porque sí que es una de las principales especies explotadas por la pesca de arrastre, sobre todo en el Mediterráneo occidental. Este estudio, fue un estudio internacional que se hizo utilizando información de unas campañas científicas que se hacen a lo largo de toda la costa mediterránea, en los países de la Unión Europea. Y son unas campañas científicas que utilizan un arte de arrastre experimental en este caso para obtener las muestras y se sigue un protocolo estandarizado, de manera que todos los datos son comparables, es decir, todas las campañas se realizan, por ejemplo, en primavera, los muestreos son a la luz del día, tiene una duración determinada, etcétera, etcétera. El tipo de arte con el que se utiliza también es el mismo, con lo cual obtuvimos datos estandarizados. El objetivo de este
este estudio era analizar las tendencias espaciales y temporales de la abundancia y la biomasa de esta especie a lo largo de toda esta costa del norte del Mediterráneo. De manera que podíamos ver tendencias interanuales, es decir, cómo va variando la dinámica poblacional de esta especie, pero también diferencias entre las distintas zonas. Y, por ejemplo, lo que vimos es que hay una gran variabilidad espacial, es decir, de hecho, la especie es especie objetivo en el Mediterráneo occidental. En el Mediterráneo oriental no es una especie objetivo, las capturas o la abundancia no es tan elevada, aunque son importantes, no es tan elevada con el Mediterráneo occidental. Y bueno, incluso vimos que había distintas tendencias en las distintas zonas. Es decir, una de las conclusiones del estudio es que es importante analizar esta especie a una escala más pequeña. No a nivel de todo el Mediterráneo, incluso a nivel de grandes cuencas, porque incluso en zonas relativamente cercanas las tendencias pueden ser diferentes. O sea, hay una variabilidad muy importante que es conveniente tener en cuenta a la hora de realizar cualquier tipo de gestión de la pesca dirigida a esta especie. Además, en este estudio se refleja la influencia de factores ambientales en la gamba. ¿Cuáles son estos factores ambientales y cómo pueden afectar a la especie? Bueno, estudiar qué factores ambientales están afectando a un recurso, sobre todo a un recurso explotado, es clave a la hora de saber que la variabilidad que estamos viendo, si está debida pues, a que estamos en niveles de sobreexplotación o el recurso está en una situación más o menos buena, o qué variabilidad está influenciada por tema ambiental. La gamba roja, ya lo decía, se explota entre los 500 y 800 metros, pero realmente su hábitat puede llegar a más de 2.000 metros de profundidad, es decir, es una especie de gran profundidad. En estos fondos las condiciones ambientales son bastante estables, muy estables para lo que, digamos, podemos ver a nivel de superficie del mar, y cambios de parámetros como temperatura y salinidad, la variabilidad es muy pequeña. Pero así todo, se considera que existe una relación entre cambios en las masas de agua en las que vive esta especie y su abundancia. De hecho, no está totalmente claro cómo afecta, pero sí que parece que hay un vínculo directo. De hecho, a pesar de ser una especie objetivo y muy importante, toda la parte ambiental es relativamente desconocida para esta especie. En el año, por ejemplo, aquí en Baleares, en verano del 2016, en el caladero de Sóller, que es una zona muy importante de captura de esta especie, sobre todo en verano, desapareció la gamba roja. Es decir, de las capturas que estaba teniendo la flota, que eran unos 8 kilos por hora arrastrada, o sea, más o menos eso era lo que estaban capturando. Esto fue un viernes, al lunes siguiente era menos de 1 kilo. Es decir, hubo de un día para otro prácticamente, la especie desapareció de los caladeros de pesca. Y esta desaparición duró casi 2 meses, durante 1 mes y medio. Estuvimos tratando de averiguar qué había pasado a partir de toda la información que disponíamos, intentar ver qué había ocurrido, porque es verdad que no es la primera vez que ocurre. Esto ha ocurrido en otras zonas del Mediterráneo, ha ocurrido en Palamós, en Garrucha, incluso en caladeros de Mahón, pero no llegamos a una conclusión clara. Es decir, sí que parece que en esa época hubo un cambio en el patrón de circulación regional de las corrientes de agua, pero no teníamos información exacta del momento de la desaparición del caladero en el que había desaparecido esta gamba, para saber si había llegado este cambio allí y tampoco se había tenido un efecto. Es decir, siguen ocurriendo cosas que todavía son bastante desconocidas, y realmente si de aquel acontecimiento hubiéramos podido saber qué hubiera pasado, de algún modo podríamos predecir futuros casos similares, porque realmente es un recurso muy importante de la flota. Y bueno, fue un verano que, de hecho, las capturas anuales de ese año se ve una clara disminución, porque de esos prácticamente 2 meses en los que no se capturó la especie. Dejando un poco de lado la gamba roja, otra de tus líneas de investigación se centra en la evaluación del estado de explotación de especies demersales, es decir, de peces y crustáceos, en el Mediterráneo occidental. ¿Nos podrías contar en qué consiste esta línea de trabajo? Bueno, evaluar el estado de explotación básicamente consiste en saber cómo están los recursos que están sometidos a explotación pesquera, es decir, si se están explotando de manera sostenible o se están sobreexplotando. Existe una tendencia es una línea que ya lleva muchos años
trabajándose de intentar basar todo lo que es la gestión y evaluar el estado de explotación no solo de los recursos, sino de todo el ecosistema. Es decir, es lo que nosotros llamamos una aproximación ecosistémica. Ver no solo qué bien o mal está, por ejemplo, la merluza, sino todas las especies y todo el ecosistema en el que vive esta merluza, que sería una especie importante de las capturas. Así todo, la base del asesoramiento científico y la base de la gestión de pesquerías sigue siendo monoespecífica, es decir, lo que se hace a día de hoy es de una serie de especies, normalmente especies objetivo de la flota, aplicar una serie de modelos matemáticos que nos permiten, los datos que tienen de entrada estos modelos pues son información de las campañas de las que ya hemos hablado, pero también información del seguimiento de la flota comercial, de datos que obtenemos de la pesca comercial. Y a partir de estos modelos matemáticos calcular cuál es la población en el mar de las especies, es decir, ver cuántos individuos hay de una población determinada. Y además calculamos lo que llamamos mortalidad por pesca, es decir, cuál es la parte de la mortalidad de una especie que está relacionado en la que intervenimos nosotros como humanos, en la que interviene la pesca. Estos valores de mortalidad por pesca se comparan con lo que llamamos puntos de referencia, que es a donde queremos llegar. Es decir, nosotros queremos, uno de estos puntos de referencia, por ejemplo, es el rendimiento máximo sostenible, que es el punto en el cual podemos obtener el máximo beneficio, las máximas capturas de una población sin ponerla en peligro y asegurando su sostenibilidad a largo plazo. Entonces, una evaluación es simplemente un modelo matemático que te permite comparar cómo está la población a día de hoy a cómo nos gustaría que estuviera para asegurarnos que se pueda seguir pescando en el futuro sin poner en riesgo la población. Bueno, dentro de esta línea de trabajo realiza asesoramiento científico en gestión de pesquerías. ¿A quién realiza este asesoramiento y por qué es importante? El asesoramiento es una de las labores fundamentales que realizamos nosotros desde el IEO y bueno, en concreto mi línea se enmarca en el asesoramiento pesquero y lo realizamos a distintos niveles. Somos el organismo asesor de la Secretaría General de Pesca, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, pero también asesoramos a nivel de Unión Europea y también a nivel más local, a nivel regional. Es decir, al final las administraciones públicas son los gestores, son los responsables de promulgar leyes y aplicar leyes que permitan gestionar la pesca y que permitan que haya una explotación sostenible de los recursos. Por lo tanto, nuestro papel es tener toda la información posible, basar nuestros trabajos o nuestros informes en una investigación científica robusta, de manera que los gestores tengan toda la información necesaria para tomar una serie de decisiones que en beneficio de las poblaciones, de los recursos explotados. En esta línea, por ejemplo, en el año 2020, la Unión Europea publicó un plan plurianual para la pesca demersal del Mediterráneo Occidental y entró en vigor en 2020. Es un plan que está basado en un régimen de esfuerzo pesquero, es decir, hay una limitación en el número de días que la flota puede trabajar. Y es una de las distintas medidas que contempla este plan. También hay toda una serie de cierres espaciotemporales, mejoras en medidas técnicas, etcétera, etcétera. Y de hecho, en los últimos 2 años, una gran parte del trabajo que hemos realizado ha sido asesorar en esta línea, en las posibles medidas a aplicar, qué consecuencias podría tener y cómo podrían beneficiar a las poblaciones su aplicación. Has participado en varias decenas de campañas y has sido jefa de otras tantas. ¿Qué nos puedes contar del trabajo de campo? ¿Es tan estresante y supone tanta preparación ser jefa de campaña como suena? Porque suena a mucho trabajo y estrés. Suena y lo es. La verdad es que el trabajo de campo es la base de nuestra labor. O sea, lo decía antes, nosotros necesitamos una investigación científica robusta para realizar para todo, tanto para labores de asesoramiento como la base de todo es tener datos adecuados, aplicar una serie de metodologías adecuadas y tener información robusta. Organizar una campaña o ser jefa de una campaña científica es complicado. Lo que pasa que no la hago yo sola. O sea, la clave es tener un equipo grande que pueda trabajar no solo durante la campaña. Una campaña implica mucho trabajo antes de preparación, mucho trabajo durante y mucho trabajo después.
Y el trabajo antes, bueno, hay una parte que puede hacer gente del equipo, preparación de material, hablo desde las redes de pesca, si es una campaña de investigación pesquera, hasta los bolígrafos que hay que llevar o los lápices o los protocolos de muestreo, por ejemplo, dependiendo de los objetivos de la campaña, pues hay que establecer unas prioridades, un tipo de metodología y tener muy claros los protocolos a seguir para que una vez a bordo el personal científico que participa tenga claro la labor que tiene que desarrollar. Porque al final el objetivo es acabar la campaña con todo cubierto, con todos los objetivos que teníamos cubiertos. Durante la campaña hay mucho trabajo yo creo que como jefa de campaña uno de los retos siempre es ser capaz de tomar decisiones de manera muy rápida, porque organizas una campaña con una disponibilidad de buque, con una disponibilidad de horarios tanto de tripulación como de personal científico y puedes organizar el trabajo de manera relativamente cuadriculada, pero surgen inconvenientes y bueno, cosas que no esperabas, y sobre todo en un trabajo en el mar. Lo primero, las condiciones meteorológicas. Tú planeas una campaña y a lo mejor te entra un temporal y hay que cambiar la planificación. Siempre lo que intentamos es organizar, por ejemplo, en Baleares, si te entra un temporal de norte, pues puedes ir a faenar, a lo mejor a hacer los muestreos en el sur, pero tienes que tener capacidad de modificarlo todo de manera rápida. Luego tienes que estar muy en estrecho contacto con la tripulación del barco, con el capitán, con los oficiales, para organizar bien el muestreo, porque al final un jefe de campaña es responsable de la parte científica, pero la seguridad a bordo, etcétera, es responsable de la tripulación. Entonces siempre hay que tener un diálogo constante para organizar el trabajo día a día, para que todo salga según lo previsto y que no haya incidencias aparte de las que no puedes evitar. Y luego también tiene que haber un continuo contacto con el personal científico, obviamente, porque bueno, los imprevistos pueden ser de todo tipo, desde que se ponga enferma la mitad del personal o que haya un problema con el muestreo, que se rompa, por ejemplo, que se rompa un equipo, que lo necesites para hacer la campaña, pues tienes que intentar a bordo arreglarlo y solucionarlo. Y luego lo mismo, al volver de la campaña, pues hay toda una serie de datos que hay que dejar listos, preparados para poderlos analizar, porque al final, cuanto más robustos sean estos datos, mejor será toda la investigación que se haga después, y luego dejar listo todo el material para siguientes campañas. Pero bueno, la verdad es que sí, es mucha responsabilidad y es bastante... A ver, yo he hecho muchas campañas como jefa y las primeras las llevaba peor que las últimas que hice, porque realmente adquieres experiencia y sabes qué tipo de problemas te puedes encontrar y tienes más facilidad. Y luego hay otra cosa, que yo creo que también hay un tema de responsabilidad casi social, también diría, ¿no? Porque nosotros estamos trabajando con fondos públicos, buques de investigación que son públicos también, entonces intentamos sacar el máximo rendimiento a los pocos días que podemos tener un barco asignado, porque al final en España se está haciendo afortunadamente mucha investigación marina y hay mucha necesidad de disponer de tiempo para ir al mar y poder hacer todos los muestreos que serán la base de todo lo que viene detrás, porque al final, como decía antes, es una herramienta lo que tenemos cuando vamos al campo. Al campo, que es el mar, claro, en este caso. Acabamos con la pregunta clásica de nuestros podcasts. Imagina que te da una buena suma de dinero para que montes el proyecto de investigación que tú quieras, sin que el presupuesto sea un problema. ¿Cómo sería? Bueno, yo creo que lo primero, creo que no sé si lo podría pagar un presupuesto muy amplio, y es intentar simplificar la burocracia que mueve todo el tema de la investigación. Eso... puedes disponer de un presupuesto muy grande, pero si la burocracia te impide ejecutarlo o te ralentiza mucho su ejecución, para mí es uno de los problemas principales, porque obtener financiación es complicado. Tienes que participar en convocatorias competitivas, tienes que conseguir dinero para proyectos, luego hay otros programas de seguimiento que a lo mejor sí que hay unos fondos más o menos continuos, pero siempre tenemos el hándicap de la burocracia, que ralentiza todo el trabajo muchísimo. Yo creo que en investigación marina hay muchísimas líneas y muchísimas cosas para hacer, porque creo que es un ámbito inmenso, pero es verdad que yo, por ejemplo, ahora a nivel personal, los últimos años, como me he focalizado mucho en labores de investigación para el asesoramiento relacionado con el plan de gestión,
yo creo que en este caso lo que haría sería lo primero identificar huecos en la información que disponemos, porque es verdad que tenemos mucha información, pero siempre hay pequeños huecos que con más financiación se podrían rellenar de alguna manera y se podría obtener datos más robustos. Luego también mejorar algunas técnicas de análisis de datos, a lo mejor, o es decir, tener más capacidad de disponer de personal especializado de algunos temas o de realizar formaciones muy específicas que pudieran ser a medio o largo plazo. Muchas veces formas a personal que luego deja los trabajos que tiene pues porque encuentra trabajos mejores, porque realmente hay un problema muy grande en la estabilidad en investigación. Y bueno, también yo creo que del ámbito que yo me muevo, intentar explorar más o intentar... desde un punto de vista de investigación, lo que comentaba antes, la aproximación ecosistémica, ver el ecosistema como un todo, como un hábitat, no solo focalizarnos en especies concretas. Es verdad que sobre el papel se habla mucho de ello, pero en la práctica, al final, como no lo puedes hacer todo, te basas en una serie de especies objetivo. Si tú tienes un presupuesto infinito y puedes hacer muchas cosas, pues hay una gran cantidad de especies que son muy importantes comercialmente también, pero claro, no llegamos a todo, de las que no sabemos prácticamente nada. Y hay un montón, esto sería un poco en la línea de lo que decía antes, de rellenar los huecos. Hay muchas lagunas de información que al final los ecosistemas marinos son muy complejos, hay muchas especies y hay las relaciones que se establecen entre esas especies también, que esto es también este tipo de aproximación lo tiene en cuenta, qué relaciones hay entre ellas y cómo afecta cambios en una especie en las demás. Es decir, explorar más toda esa línea e intentar que la gestión se hiciera basada en una investigación mucho más amplia de lo que se hace hoy en día. Por ejemplo, el plan de gestión del que yo hablaba habla de 5 especies objetivo y muchas cosas se basa en esas especies objetivo. Claro, no es bastante porque las poblaciones son mucho más complejas. En esa línea yo creo que el trabajo que estamos haciendo, aumentarlo a nivel de especie, aumentarlo a nivel de todo el ecosistema y sobre todo integrar los distintos conocimientos, porque es eso, una merluza no está sola en el mar. Eso me recuerda a mí a las especies paraguas, ¿no? Que se protege el hábitat en función de una especie y sí, no se tienen en cuenta otras. Exacto, sí. Y es verdad que en algunos casos sí que hay especies que son clave, que son especies a lo mejor formadoras de hábitats. En el mar, por ejemplo, que tú sabes que los fondos, por ejemplo, los fondos de rodolitos, que son las algas calcáreas, pues están protegidos porque se sabe que es una especie en sí tiene su importancia relativa, pero es que alrededor de esta especie hay muchas otras. Pues lo dejaremos aquí, Beatriz. Un placer tenerte en nuestro podcast. Pues nada, muchas gracias a vosotros por haber venido. Hoy hemos aprendido qué es y cómo impacta en nuestros océanos la pesca de arrastre. También hemos conocido a la gamba roja, ese crustáceo que conocemos mucho de nuestros platos, pero poco de su hábitat. Y antes de irnos, queremos comentaros una novedad que incorporaremos esta temporada de podcast. La semana antes de cada episodio, en las redes de CSIC Balears, además de desvelar quién será el próximo invitado o invitada, podréis dejarnos preguntas para que se las hagamos. Esperamos vuestra participación. Os recordamos que la ciencia que se hace desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en las Illes Baleares no para nunca, nos seguimos escuchando. Mientras tanto, podéis seguir nuestra novedad en @CSICBalears en Twitter, Instagram y Facebook. Nos vamos, mientras la ciencia como la vida seguirá abriéndose camino. Voces CSIC Balears, el podcast que te trae las últimas novedades en ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en les Illes Balears.